Ok. Sí, ya, bueno. Listo. Entonces, antes de empezar la charla, quiero dar como un poco, quiero hablar un poquito sobre como mi trayectoria desde acá hasta donde estoy, desde salir de los Andes hasta donde estoy ahorita. Bueno, yo nací aquí en Bogotá y no me molesta. Yo te paso, si quieres. Sí, a tocar. Bueno, es que ese es listo. Y obtuve mi pregrado aquí en el Departamento de Ingeniería Civil. Yo creo que yo puedo ahora. Y en el 2000, ¿cuánto? En el 2001 me fui a los Estados Unidos e hice la maestría y el doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Illinois, con especialización, profe Mario, con especialización en hidrología. Y después de graduarme del doctorado hice un postdoc y después me quedé como profesora asistente en ciencias, mitad ciencias atmosféricas, mitad hidrología. Entonces, una cosa que me sucedió en Illinois es que descubrí pues las ciencias atmosféricas. Entonces empecé a tomar cursos de ciencias atmosféricas y me encantó. Y después cuando fui a la Universidad de Arizona, me fui postdoc en un departamento de ciencias atmosféricas. Y allá me casé y tuve 2 hijas. Y después, no puedo, Lucho. Eh, Después salió la posibilidad de volver a Illinois, a la Universidad de Illinois, y allá pues volví a ser profesora, ahora 100% en ciencias atmosféricas, y soy asistente, asociada y ahora soy full profesor allá. Entonces, básicamente toda mi carrera, bueno, en Illinois, excepto 9 años que estuve en Arizona. Entonces, como que hay muchas partes de mi personalidad, de lo que soy yo, y que de pronto ustedes vayan a ver un poquito durante la charla como elementos de esto, ¿no? Entonces, soy ingeniera, pero hago ciencias atmosféricas, ¿no? Soy colombiana, pero pues he vivido literal la mitad de mi vida entre las planicies norteamericanas y el suroeste norteamericano. Hablo, pues, hablo español, hablo inglés, soy mamá, tengo hijos, todas estas cosas como que es quién soy yo. Em, entonces, bueno, ya, ahora sí, no más de mí, voy a empezar la charla, pero lo que quiero es que vean pues que, o sea, soy yo y está en mi trabajo y en lo que hago, ¿no? Bueno, eh, voy a hablar, no, una para atrás. Bueno, entonces la charla va a tener 3 partes, pero va a ser un poquito circular. Entonces voy a empezar hablando como generalidades sobre el reciclaje de la lluvia amazónica. Después voy a hablar sobre deforestación y los efectos de la deforestación en el hidroclima continental. Y me voy a tomar un desvío, voy a hablar sobre modelación a alta resolución y después volveré a reciclaje. Bueno, entonces es un poco circular. Entonces empecemos con reciclaje de lluvia amazónica. Ok, primero como definiciones, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la cuenca amazónica. Si miramos la lluvia que cae en cualquier cuenca, uno puede pensar que esa lluvia se originó en diferentes lugares, ¿no? Entonces, hay una región sumidero y hay regiones fuentes. O sea, esta puede venir de cualquiera de las partes continentales, puede venir de las regiones oceánicas. Entonces, uno puede calcular la fracción de la precipitación en una región sumidero que se originó en una región fuente, ¿ok? Siguiente. Ahora, sí, la región sumidero es la misma región fuente, entonces ahí es cuando decimos que es reciclaje de la precipitación. Bueno, entonces cuando yo digo reciclaje de la precipitación, es la lluvia que se origina de evapotranspiración de la cuenca amazónica que vuelve a caer en la cuenca amazónica. ¿Listo? Bueno, siguiente. Bueno, cuando uno tiene una muestra de agua, lluvia, no es sencillo saber de dónde viene esa agua, ¿sí? Se pueden hacer
análisis isotópicos, pero no es tan fácil de descifrar de dónde viene el agua que cayó como lluvia. Entonces, usualmente lo que uno hace es utiliza modelos numéricos, ¿ok? Entonces, los modelos numéricos varían de modelos analíticos que usted puede resolver, ecuaciones que usted puede resolver. Hay unos modelos que se llaman offline, que básicamente usted tiene los datos de reanálisis o de modelo climático y utiliza eso para calcular el reciclaje de agua o las fuentes y sumidero, o también puede hacer esto tercera opción, que es dentro de los modelos, entonces un modelo que sea ya de clima o de predicción del tiempo, poner trazadores numéricos. Entonces usted tiene que imaginarse que es como poner tinta en el modelo y seguir esa agua a través de las ecuaciones del modelo. Y básicamente todo se basa en conservación de agua en la parte atmosférica. Entonces, si usted mira como la ecuación total de el agua en la atmósfera, entonces hay diferentes procesos, hay advección, hay difusión, lo que pasa dentro de la capa límite, lo que pasa dentro de las nubes, lo que pasa cuando hay convección. Entonces, todos esos procesos van a afectar el agua. El agua, piensen en vapor de agua, ¿no? No agua líquida, sino vapor de agua. Y, ay, ¿me haces un favor? ¿Puedes poner OK acá? No, no se puede poner OK. O allí. No sé. Bueno, OK. Eh, básicamente uno puede, esta es como la más completa, la ecuación más completa, y uno puede ir simplificando términos hasta llegar a ecuaciones muy sencillas que a uno le permitan hacer una solución analítica, ¿no? Papel y lápiz y solucionar. Entonces, bueno, complejo, sencillo. Acuérdense de esta tablita, vamos a volver a esta tablita. Este fue mi doctorado. Ok, entonces una ecuación así de chiquitita, esa fue toda mi tesis doctoral. Bueno, entonces existen muchos modelos para estimar las fuentes sumidero y varían en complejidad. No importa. Tranquilo, Licha. Siguiente diapositiva. Bueno, pues ustedes como se imaginarán, hay mucho interés en reciclaje amazónico. Entonces, muchos de estos modelos ya se han utilizado para estudiar la precipitación amazónica. Entonces, los punticos azules son los modelos analíticos, los amarillos son los offline, no, perdona, los verdes son los offline, los amarillos son los que son los trazadores numéricos. Y esto se viene estudiando hace muchos años, ¿no? Los primeros estudios de Brubaker hasta esto que les voy a hablar ahorita. Pero a mí siempre me sorprende esta gráfica porque, o sea, la complejidad de los modelos es muy distinta desde los términos de la ecuación hasta ecuaciones chiquititas. Y sin importar eso, entre el 25 y el 35% de la precipitación amazónica proviene de la evapotranspiración. Y esto es súper robusto, sin importar la complejidad de los modelos que se utilicen. Entonces, la primera como conclusión grande bueno, que se ve de décadas de trabajo de diferentes investigadores. Ah, no, perdón, una para atrás. Entonces, vamos a usar, lo que les voy a hablar ahorita es que es un modelo de trazadores que básicamente es como el más complejo que existe ahorita. Entonces, vamos a usar el modelo climatológico regional WRF, WRF, que eso significa el Weather Research Forecast Tool, y eso se utiliza para predicción del tiempo. Entonces, son todas las ecuaciones, conservación de masa, conservación de energía, conservación de agua, todo, y se utiliza para tanto predicción de tiempo a escala corta como estudios climatológicos. Y estos son regionales. Y lo que hizo Gonzalo Míguez Macho y su estudiante Damián Insua-Costa fue ponerle trazadores numéricos. Entonces, tenemos una región que la podemos visualizar acá como con un tinte rojo.
las ecuaciones del modelo se sigue el agua que evapora de una región específica. Y uno le dice al modelo, quiero que trace el agua de acá. Y esta agua se sigue todo el proceso. Entonces, capa límite, convección, microfísica, o sea, dentro de las nubes se puede ver cuánta agua dentro de la nube viene de una región específica. Nosotros corrimos este modelo de 10 años a 20 kilómetros de resolución horizontal y lo hicimos sobre la cuenca amazónica. Entonces, ponemos trazos numéricos en toda la cuenca y seguimos el agua en el espacio y en el tiempo. Todo lo que les estoy mostrando acá arriba, esto es el agua, la integral de vapor de agua amazónica que viene de los trazadores. ¿Okay? Entonces, entre más morado es que esa columna de aire tiene más agua amazónica, más amarillo es menos. Y entonces, las primeras, las de arriba son vapor de agua y la segunda es el reciclaje de lluvia. Entonces, es cuánta de la lluvia en cada una de estos píxeles viene de evapotranspiración amazónica. ¿Listo? Entonces, que sube y vuelve a bajar. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Que hay una estacionalidad muy fuerte. Esto es diciembre, enero, febrero, donde vemos los vientos que provienen del oriente, entran, cruzan la cuenca, se encuentran con los Andes y bajan, ¿no? Entonces aquí entran a la cuenca del Río del Plata. Entonces, lo que se ve es que hay como un gradiente norte-sur y también oriente-occidente en esta época y está acumulando el agua amazónica aquí, en el suroccidente de la cuenca. Y la lluvia muestra un patrón similar. Entre más nos vayamos hacia el suroccidente de la cuenca, más lluvia que proviene de la cuenca amazónica se puede ver en esas regiones. Aquí en esta parte de la cuenca estamos hablando del 30% en diciembre, enero, febrero. Ahora, cuando esto es junio, julio, agosto, donde los vientos son más zonales, vienen más de oriente-occidente, y se ve que el agua amazónica como que se encuentra aquí en la parte realmente occidental de la cuenca y también sube hacia Colombia. Entonces, en esta época es cuando más tenemos probabilidad aquí en Colombia de tener agua amazónica. Y miren también que durante enero, febrero, marzo está la época seca en el Amazonas. Hay mucho reciclaje. Aquí podemos tener valores del 60, 65% de la lluvia que cae acá es amazónica. Esto es uno de los lugares más lluviosos de la Tierra. Entonces, estamos hablando que aquí la mayor parte de esa agua proviene de la cuenca amazónica. Listo. Creo que ya, eso es todo lo que quiero decir. Ok, entonces, estos datos se prestan muy fácilmente a una visualización muy bonita. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con David Bock, que es un visualizador del National Center for Supercomputing Applications en la Universidad de Illinois. E hicimos una visualización de estos datos y después unos músicos nos contactaron porque habían visto el video y ellos hacen una cosa que se llama sonificación de datos. Entonces, uno les da los datos a ellos y ellos crean música a partir de los datos. Entonces, este es el agua amazónica, lo morado. ¿Qué es eso? Esto es un periodo de 3 meses. No lo van a ver todo. ¿Qué es perdona? No, es cada día. Entonces, la vegetación, pum, ponlo otra vez. Entonces, durante el día evaporan transpira el bosque y se ve en el aire.
Claro, más que le pusimos la música y todo para... Bueno, entonces, bueno, entonces acá otras cosas que se ven, bueno, se ven estos vientos que a veces intensamente entran hacia el sur del continente. Eso es el jet de bajo nivel de Sudamérica. Eso trae, es una estructura atmosférica que está todo el año y que baja el aire y baja la humedad desde la cuenca amazónica hasta la cuenca del Río del Plata. También se ven estructuras sinópticas, entonces cuando pasan frentes o lo que sea, pues se ven aquí en los datos. Bueno. Em, ya. Entonces, este pulso es como la señal del bosque amazónico en el vapor de agua atmosférico. Ya, tranquilo. Listo. Entonces, sigamos a la siguiente parte, la deforestación. Bueno, entonces, esto fue como lo que a mí me impulsó a trabajar este tema cuando yo empecé el doctorado, bueno, la maestría. Y es, bueno, ¿qué pasa a medida que vamos deforestando? ¿Qué efectos puede tener esto en el hidroclima continental? Entonces, acá lo que les estoy mostrando son tasas de deforestación anuales. Esto viene del 2002 hasta el 2023. Y estoy, en cada color son los diferentes administraciones en Brasil. Entonces, este es el gobierno de Lula, este es el de Jair Bolsonaro. Entonces, lo que quiero hablar acá es como la importancia de las políticas estatales en frenar la deforestación. Hubo un esfuerzo muy grande en la administración de Lula y se vio realmente este decrecimiento en la deforestación amazónica. Pero bueno, sea lo que sea, seguimos deforestando, sigue habiendo mercados para la soya y para las vacas, el ganado, el ganado. Eh, qué pena, es que no estoy acostumbrada. Entonces, bueno, ¿cuál es el efecto de la deforestación en el hidroclima regional? Sigamos. Bueno, entonces tenemos este modelo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que tenemos un escenario de control con la cobertura vegetal actual y podemos mirar escenarios de posible futura deforestación. Estos son unos datos que vienen de un grupo brasilero de Suárez Filho et al. 2006, donde ellos proyectan cómo puede ser la deforestación al 2050 si continuamos como deforestando en un escenario BAU, business as usual. Y este es como el cambio, o sea, son todas estas regiones que antes eran de bosque, se convierten a no bosque en el experimento que hicimos nosotros, son cultivos de soja o soya. Listo. Eh, bueno, entonces estamos usando el modelo WRF, usamos los trazadores y estas son también corridas de 10 años a 20 kilómetros de resolución. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hacemos estos experimentos? Eh, lo primero, lo primero es que a nivel anual vemos un aumento en la temperatura, ¿no? Y claramente se ve las regiones deforestadas son las que tienen mayor aumento en temperatura. ¿Esa soy yo? Ah, no. Ok. ¿Y qué más hay? Hay una disminución de la evapotranspiración, sobre todo en las regiones deforestadas, ¿no? Entonces ahí, en vez de bosque, hay cultivos y están evapotranspirando menos. Hay otras cosas. Hay un mayor transporte de vapor de agua. Entonces se ve claramente todo lo verde y los vectores, quiere decir que hay mayor vapor de agua. A ver, ingenieros, ¿por qué está aumentando el transporte de vapor de agua? Ingenieros, ingenieras. Más o menos, rugosidad. Entonces uno está cambiando bosques que tienen mucha rugosidad. Entonces es como pusimos un canal
básicamente, ¿no? Entonces, en vez de vegetación hay un canal, el viento está acelerándose y lleva agua. Esto va a ser importante en un minutico. Y a nivel anual estamos viendo disminución de la precipitación, sobre todo en las regiones deforestadas, ¿no? Entonces, varios estudios han mostrado esto, que hay un aumento en la temperatura y una disminución en la precipitación en las áreas deforestadas. Entonces, esto como que corrobora algunos estudios anteriores. Pero miremos qué pasa a nivel estacional. Entonces, esto lo que les estoy mostrando es la época seca, junio, julio, agosto, donde se ve claramente esta disminución en la evapotranspiración, se ve claramente el aumento en la temperatura y se ve que hay muchos menos trazadores. Entonces, acuérdense que en este modelo tenemos los trazadores, entonces podemos ver cómo cambia eso. Entonces vemos menos agua de origen amazónico y la tasa de reciclaje, la tasa de lluvia que viene del Amazonas se disminuye. Pero miren lo que pasa con la lluvia total. Enfóquense acá abajo. No cambia. ¿Por qué? Porque viene más agua del océano. Entonces, hay como una compensación. Aunque el Amazonas nos esté dando menos lluvia, el océano nos está dando más, o regiones externas al Amazonas. Bueno, entonces, la precipitación total en la época seca no cambia. Este es en el modelo, ¿no? Sigamos. Ahora, en la época húmeda sí vemos la disminución en la precipitación. Entonces, aquí claramente se ve que hay menos agua, menos lluvia total. Y los trazadores nos están diciendo, no hay cambio. Entonces, esto fue totalmente, o sea, yo no me esperaba esto, porque nuestra hipótesis inicial era, bueno, hay menos lluvias porque hay menos reciclaje, pero no nos está cambiando la tasa de reciclaje. Entonces, acá nos tocó con mi postdoc, con Jorge, yo le dije, pues, ¿qué más? Tenemos que ver a ver qué es lo que está pasando. Entonces, duró como 4 meses investigando esto. Entonces, sigamos. Y lo que vemos es precisamente este aumento en los vientos a 10 metros. Entonces, estos cambios en la rugosidad, lo que están haciendo es aumentando el transporte de humedad fuera de la cuenca. Entonces, dentro de estas regiones que han sido deforestadas, aumenta el viento y como que barre el agua, y el agua se va para otra cuenca bien abajo, ¿no? Entonces, si no hubiéramos tenido los trazadores, aquí hubiéramos parado y decir, bueno, es que no hay menos lluvias es porque hay menos reciclaje. Pero los trazadores nos ayudan a entender los mecanismos físicos. Y la verdad que a mí, pues o sea, yo entré al doctorado y estudié reciclaje porque mi hipótesis inicial era que el agua, lluvia, iba a disminuir porque hay menos reciclaje. Y lo que estos años de investigación me han mostrado es que el problema es mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a deforestar, hay cambios en la circulación a gran escala. En la circulación Walker-Hadley, que es la circulación a muy gran escala. Hay cambios en el reciclaje de la precipitación. Hay cambios en la termodinámica. Entonces, la probabilidad de lluvia cambia al cambiar los parámetros en superficie. Hay cambios en la rugosidad, que es lo que les estoy, o sea, el estudio que nosotros hicimos es Erasbarcer. Entonces, es uno de otros que están diciendo, no, el mecanismo principal es la rugosidad. Hay cambios en el albedo, o sea, la reflectividad de la superficie. Entonces, lo que les estoy diciendo es, hay muchos cambios. Y estos cambios afectan la circulación, afectan la termodinámica, y todavía no sabemos realmente cuáles son los cambios dominantes. O sea, va a ser una mezcla de todos estos, pero cuál es más o menos importante no está claro todavía. Y esto es un problema difícil porque, bueno, esto se ha abordado a escalas muy distintas. Entonces, esto se aborda con base en modelos globales. El nuestro es un modelo regional. Hay escalas de 150, 200 kilómetros. El nuestro es a 20 kilómetros.
Y lo que sucede es que las interacciones Tierra-atmósfera dependen mucho de la escala espacial a la cual estamos estudiando. Entonces, lo que les quiero decir es que esto todavía no es un problema solucionado. No sabemos exactamente. Creo que claramente sabemos que en las regiones deforestadas disminuye la precipitación y aumenta la temperatura. Eso sabemos. Pero, por ejemplo, cuando yo fui a la Argentina y en Argentina están súper preocupados porque dicen, no, si se deforesta, si continúa la deforestación amazónica, nosotros vamos a recibir menos agua. Y yo no sé, o sea, yo no sé si eso sea verdad o no, porque con base en mis resultados, ellos van a recibir más agua, porque están aumentando el flujo de humedad que va a la cuenca. No sabemos, no sabemos. O sea, yo, pues claro, yo hice este trabajo, entonces yo creo más en este, pero eso es un problema todavía bien, no solucionado. Listo, siguiente. Esto es lo que acabo de decir. Los estudios no convergen con respecto a los mecanismos físicos que causan estos cambios. Bueno, sigamos. Entonces ahora voy a tomar el detour acá, hablar sobre simulaciones climatológicas de alta resolución en Sudamérica. Esto es una publicación reciente donde estamos describiendo estas simulaciones. Esto parece satélite, pero no, esto es un modelo, es nubes en el modelo. Y es un esfuerzo pues gigantesco liderado por el National Center for Atmospheric Research, NCAR, pero, o sea, aquí hay gente pues de toda Sudamérica que está trabajando en este proyecto. Bueno, entonces, este esfuerzo, el grupo se llama Grupo de Afinidad de Sudamérica, o SAG por sus siglas en inglés, y se estableció en el 2019 por NCAR. Y lo que queremos es básicamente aportar a la ciencia climática en Sudamérica. Y tenemos un objetivo físico que es como entender mejor la predicción de procesos hidroclimatológicos en Sudamérica, incluyendo cambios asociados al calentamiento global. También hay un objetivo aplicado, que es brindar información que pueda ser utilizada por comunidades locales para toma de decisiones dentro del contexto de cambio climático. Bueno, entonces esas dos son muy importantes, son objetivos muy importantes del proyecto. Sí. Bueno, entonces nuestra actividad principal son 2 simulaciones de 22 años a una resolución de 4 kilómetros. Son sobre todo el continente, esta es la región de estudio, y hay una histórica y una en el futuro. Estas simulaciones son únicas por su alta resolución. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a los estudios del IPCC, esas simulaciones son a una escala más o menos de 100 kilómetros. Cuando digo 100 kilómetros es, perdón, les aclaro, que la escala horizontal, ¿sí? Entonces esto es IPCC. Bueno, 100, no, más que como 150, o sea, son gruesas. Y estas son a una grilla de 4 kilómetros. Entonces, mucho más alta resolución esta simulación. Ok, 4 kilómetros, 61 niveles en la vertical, 22 años, los datos salen a nivel horario, las condiciones de frontera vienen de ERA 5. No voy a hablar sobre la simulación a futuro, pero usamos un método que se llama pseudocalentamiento climático. Si quieren, después me preguntan qué es eso. Bueno, entonces, este es el modelo WRF. Y les quiero explicar por qué 4 kilómetros, qué es lo que pasa, por qué se va a tan alta resolución. Esto que estoy tratando de mostrar acá es una grilla, entonces estos son 10 kilómetros, entonces los resultados que yo les mostré primero eran a 20 kilómetros, entonces más o menos así de grande, ¿listo? Esto es una celda convectiva, entonces la nube tiene todas las masas que están ascendiendo, hay procesos de lluvia, etcétera. Cuando llegamos a 4 kilómetros, podemos resolver las ecuaciones dentro de las nubes, podemos resolver la convección, ya no hay que aproximarla.
Y una de las fuentes más importantes de incertidumbre en los modelos globales son esas aproximaciones a la convección. Entonces, los modelos de baja resolución, o sea, estos grandotes, aproximan o hacen parametrizaciones de la convección y esto induce sesgos. Entonces, si ustedes están tratando de estudiar la convección con un modelo del IPCC, no lo hagan, ¿no? Porque es que no tienen representación adecuada de la convección. Entonces uno tiene que irse como a estas resoluciones de 4 kilómetros donde se pueda resolver explícitamente. Entonces acá ya la ecuación conservación de masa está a la escala adecuada para representar la convección. Y eso mejora las estimaciones de contaminación muchísimo. Entonces, esto se está empezando a hacer en muchas partes del mundo, este tipo de simulaciones. Esto es en Asia, en Estados Unidos, en Europa, y estas son las más recientes sobre Sudamérica. Hay ahora modelos globales que están corriendo a 4 kilómetros, pero esto es como pues que se revienta cualquier computador si uno hace una simulación global a 4 kilómetros. Por eso es que uno se va a nivel regional. Y estas, yo no sé si tengo los datos ahí de cuánto se demoraron. Sí, sí. No sé, no, bueno, pensé que lo había incluido. Bueno, uno anterior, sí, ven en la anterior. Otra, anterior. ¿Dónde? ¿Más? Otra. Ah, sí, ok, sí, se me ha olvidado. Ok. Cada simulación requiere 24 millones de core hours. Esto es, nos demoramos como 9 meses corriendo 124 nodos en el supercomputador de NCAR. O sea, ya estaban histéricos con nosotros, pues porque nos estábamos utilizando todos los recursos. Entonces, como para decirles, es súper caro hacer esto. Pero voy a volver a esta idea de lo caro que es. Bueno, sí, sigue, perdón, Luis. Ok, entonces, ¿qué ganamos? ¿Cuántos de ustedes usan ERA5 para datos? Ok, ok. Entonces, ERA5 es como lo mejor, pues, de datos a nivel global, son reanálisis y todos los modelos de AI, de predicción, están con base en el ERA5. O sea, pero les voy a repetir esto. La nueva generación de modelos de inteligencia artificial que están haciendo pronósticos del tiempo, los están entrenando con ERA5, ¿ok? Esta es la precipitación observada en unas estaciones del Brasil y lo que les estoy mostrando es el pico en el ciclo diurno de precipitación. Esto es iMerge, o sea, satelital, precipitación satelital. Entonces, lo azulito quiere decir que el pico de lluvia es en la madrugada, pues acá en Colombia hay muchas regiones donde el pico de lluvia es en la madrugada, aquí, y lo verde es que es como a las 3 de la tarde, algo así, el pico de lluvia. Miren lo que dice ERA5. ERA5 piensa que siempre llueve máximo a las 3 de la tarde. O sea, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque no está capturando la precipitación, la convección correctamente. Esto es WRF a 24 kilómetros, que más o menos le pega un poquito más, pero pues todavía no. Y esto es WRF a 4 kilómetros. Entonces, el ciclo diurno de precipitación ya se parece mucho más a las observaciones satelitales. Entonces, estamos empezando a poder hacer eso mejor. Otra cosa importante es esto. Aquí están, o sea, estas son las estaciones de negro. Aquí es la lluvia más intensa. Entre más nos vamos acá, es la lluvia más intensa. Entonces, para ingeniería, pues estamos súper interesados en esta lluvia súper intensa, poco probable, pero muy intensa. Y ¿dónde está ERA5? Miren la pobre ERA5, ¿dónde está? O sea, ERA5 no ve esta lluvia súper intensa. Entonces, imagínense pues usar esto para estructuras civiles, ¿no? No se puede porque no está capturando. Y no,
a WRF 4 kilómetros ya nos va mejor, logramos al menos ir, hay un poco de sobreestimación, está como demasiado fuerte en algunas estaciones esta lluvia, pero al menos está capturando más la precipitación extrema. Y aquí es también para mostrar lo del ciclo diurno, que estamos haciéndole mejor el ciclo diurno. Ok, entonces ese fue mi detour para decir, simulaciones a más alta escala nos ayudan a representar mejor la convección y es importante saber que en muchas regiones de Sudamérica, bueno, en muchas regiones del mundo, pero especialmente en Sudamérica, la mayor parte de la precipitación viene de convección. Aquí viene de unos sistemas que se llaman sistemas convectivos de mesoescala, que son unas organizaciones que, o sea, empieza la tormenta y empiezan a propagarse. Los modelos a escala gruesa no ven nada de eso. Y la mayor parte, el 80% de la lluvia que llueve aquí en la cuenca del Río del Plata es por sistemas organizados de mesoescala. Bueno, entonces ahora voy a cerrar el ciclo acá volviendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tenemos estas simulaciones del SAGA, 4 kilómetros. Esas simulaciones no tienen trazadores porque es caro ponerle los trazadores dentro del modelo. Pero lo que hicimos nosotros es hacer una corrida más modesta sobre, esto es mi grupo, ya no es como NCAR, es mi estudiante y yo. Entonces, una simulación modesta sobre el Amazonas a 24 kilómetros, entonces no simula la convección. Hay una a 4 kilómetros donde se simula la convección y estas dos tienen trazadores. Y el objetivo era saber, ¿hay diferencias en el estimado del reciclaje de precipitación si uno se va a 4 kilómetros versus 24? Y sí, sí hay diferencias. Todo esto azul quiere decir que el modelo a escala pequeñita, el fino, me está estimando mucho más reciclaje de la precipitación. También hay una mayor amplitud, CPM quiere decir el de 4 kilómetros, Convection Permitting, que hay mucha más variabilidad y también esto es a escala diurna y esto es a escala estacional. O sea, hay diferencias entre los estimados de reciclaje con, con parametrización o sin parametrización, sin aproximaciones de la convección. Y digo, estos son un año de simulaciones con trazadores. Bueno, ok. Siguiente. Es muy caro correr. Ya les dije que era súper caro correr en las simulaciones del WRF a escala continental. Entonces, imagínense, si le sumamos trazadores, reventamos todo, ¿no? Entonces, no se puede correr con los trazadores a 22 años. Además, esas corridas ya están hechas y no tienen los trazados. Entonces, ¿qué hacemos? Si quieres, sigue. Entonces, ¿se acuerdan de la tabla de esta primera que les mostré? Que siempre hemos, desarrollamos otro modelo que es el M de dos capas. Entonces son modelos analíticos que se pueden solucionar, bueno, analíticamente. Lucho. Entonces les voy a decir rápidamente qué es esto. Es un modelo de trazadores offline, entonces lo podemos tomar los datos que salen de los modelos. Es un modelo lagrangiano, o sea que vamos, ¿se acuerdan? Dinámica de fluidos, nos vamos con el agua. Bueno, en este es con el aire. Vamos siguiendo el aire y resolviendo las ecuaciones, moviéndonos con el fluido. Tenemos dos capas y estas son las ecuaciones para cada una de las capas. Y esto necesitamos de los modelos. Necesitamos la lluvia, transpiración, agua precipitable, vientos y necesitamos saber el flujo entre estas dos capas. Pero esto lo podemos sacar de cualquier lado. O sea, cualquier corrida de WRF o cualquier modelo climático nos puede dar esta información. Exacto, entonces las simulaciones de WRF nos dan esa información. Entonces lo que hacemos es comparar. Estos son los resultados del WRF, o sea, el modelo súper complicado, ¿no? A 4 kilómetros, y este es el modelo simplificado. Y lo que vemos es que, pues,
no le va mal al modelo para nada. Hay algunas diferencias, pero la verdad, y sobre todo a nivel de la cuenca, estamos muy parecidos. La variabilidad diurna está parecida y la estacionalidad. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de decirles acá es, bueno, podemos usar este modelo. Ya que no tenemos los trazadores numéricos, podemos usar este simple. Entonces, esto es un poquito, les voy a hacer un resumen de lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que hicimos fue usar WRF con trazadores a 24 kilómetros y a 4 kilómetros y ver que sí hay diferencias en el reciclaje a las diferentes escalas. Después comparamos con este modelo simplificado y vimos, bueno, lo refleja bien, no le va mal al modelo simplificado cuando se compara con el modelo con trazadores súper caro. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Bueno, si ya demostramos que este le va bien, pues lo podemos utilizar con las corridas del SAC, con las corridas que es a escala continental de 4 kilómetros. Usemos el modelo 2LDRM, que es simple, barato, para calcular fuentes y sumideros. Entonces, este modelo se puede ejecutar a una fracción del costo computacional, 0.077% del costo computacional de WRF con trazadores. Y otra ventaja es que permite rastrear múltiples regiones fuentes simultáneamente. Entonces, con el modelo WRF uno tiene que hacer una corrida por fuente. En cambio acá yo le puedo hacer, con una corrida puedo mirar diferentes fuentes, ¿ok? Entonces, ahora vamos a usarlo para toda Sudamérica. Son 15 regiones continentales, que son las sumidero, y las regiones fuentes son las 15 y 4 oceánicas. Bueno, entonces, miren estos mapas. Bueno, los colores me están diciendo la contribución de cada una de estas diferentes regiones a la lluvia continental. ¿Qué ven? A ver, ¿qué cosas saltan así? El Pacífico, acá, sí, sobre todo aquí al occidente de los Andes, Chile, sí, toda esta agua viene del Pacífico. ¿Qué más? Bueno, la Amazonía, ¿no? Esto ya lo sabíamos, que la Amazonía contribuye un montón a la lluvia continental. Aquí, bueno, la Cuenca del Plata, muy importante, sobre todo porque la circulación viene bien así, de norte a sur, viene la circulación. ¿Dónde está? Bueno, aquí está la Orinoquía, también muy importante. Bueno, hay mucha información acá, ¿no? Entonces, que uno puede ir cuenca por cuenca y mirar cómo contribuye cada cuenca a la lluvia continental. ¿Qué más? Esto era otro importante, el Atlántico Norte. El Atlántico Norte es súper importante. Listo. Bueno, acá podemos hacer diferentes como análisis. Acá lo que estoy mostrando es, cada fila son la región fuente, cada columna son la región sumidero. Si miramos así, este es el reciclaje, ¿no? Cuánto contribuye cada cuenca a su propia lluvia. Esta primera es el Amazonas, que contribuye un montón. Miren cuánto contribuye a la región 9. Aquí, porque aquí pues están los Andes, ¿no? Entonces contribuye un montón aquí al altiplano. Bueno, hay muchas cosas que se pueden ver interesantes, regiones que tienen muy poca contribución, por ejemplo acá, las 6 y 7, que muy poca de la lluvia proviene de reciclaje. Entonces aquí en Chile, etcétera. Entonces, con lo que hacemos como accounting, contabilidad de fuentes y sumideros. Y esto es como un resumen. Entonces, ¿cuánto es el reciclaje en cada una de estas? ¿No? Entonces, bueno, el Amazonas bastante alto, 26%.
¿Cuánta lluvia del Amazonas? Esto solo voy a mirar la región 1. Viene del continente, es 34%, de fuera de mi dominio es el 13%, perdona, del océano es el 13%, de mi dominio es el 47% y 53% viene de fuera de mi dominio. Entonces, lo mismo podemos hacer con cada una de estas regiones, de dónde viene el agua, cuánta es continental, cuánta es oceánica. Listo. Entonces, ya cerrando, una hora casi exacta, lo primero como mensajes claves para que no se les olvide, entre el 25 y el 35% de la precipitación amazónica proviene de la evapotranspiración dentro de la cuenca. Sí, eso lo sabemos ya. Cuando hay deforestación, los estudios convergen que hay aumento en la temperatura y reducción en la lluvia en las regiones deforestadas. Lo que no sabemos bien es cuáles realmente son los mecanismos físicos que causan estos cambios. Entonces, los estudios que yo he hecho indican que es la rugosidad, pero hay otros estudios que dicen otras cosas. Tiene que haber como diferentes estudios para que realmente como que resolvamos este problema. Quiero hablar un poco sobre la importancia de estos modelos que están emergiendo de alta resolución, porque son muy importantes para la lluvia. Y para ustedes que van a trabajar y que están trabajando en problemas de agua, tengan en cuenta esto, ¿no? Porque sobre todo a ustedes les importa mucho la lluvia extrema, entonces esto es importante. Y lo último es que ahora ya con este modelo sencillo y barato, bueno, bonito y barato que hicimos, podemos calcular el reciclaje con este tipo de modelos. Entonces, cuando calculamos, podemos calcular fuentes y sumideros de lluvia en Sudamérica con las salidas del WRF a muy alta resolución. ¿Ok? Quiero enfatizar, todo lo que les he mostrado es público. Entonces, las corridas del SAG, que les dije que costaron un montón, ¿no? Son 22 años a 4 kilómetros de resolución para el periodo histórico y para el periodo futuro. Entonces, si ustedes están interesados en entender cuáles son los efectos del cambio climático en una cuenca en Colombia, estos datos están disponibles. Si ustedes quieren saber sobre las salidas, perdón, fuentes y sumideros de estas corridas, esos datos están disponibles. Bueno, todo está disponible. Y algo importante, bueno, sigue a la siguiente. Esas corridas del SAC, yo les dije, fueron costosas por hacerlas fue súper costoso. Entonces es importante que la gente las utilice, ¿no? Entonces, mi opinión es que estas son una mina de oro para los estudios climáticos en Colombia y necesitamos más personas con conocimiento local investigando estos datos, ¿no? No va a ser alguien en Colorado que va a entender qué le pasa a la cuenca en Chingaza, ¿no? Entonces, usen estos datos, son un poquito pesados, entonces necesitan un buen computador, pero ahí se le hace y hay formas como para agilizar el proceso de descargo y eso. Y si ustedes estudian clima de montaña, hidrología, sistemas convectivos, flujos orográficos, capa límite, precipitación extrema, vientos, cambios en precipitación, temperatura, no sé, hay muchas cosas que tengan que ver o con el clima colombiano. Por ejemplo, una pregunta básica. ¿Cómo le va a las corridas del SAC si se comparan con observaciones acá? Ni idea, yo no sé, hay que hacerlo. ¿Qué pasa si le metemos estos datos a un modelo hidrológico para la cuenca del Cauca y del Magdalena? ¿Cómo cambian los flujos? O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer con estos datos y son muy buenos. Bueno, yo les digo, son muy buenos, pero ustedes tienen que verificar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ERA 5 y los datos del SAG y observaciones, ¿es verdad? Francina les dijo la verdad, yo no sé. O sea, ustedes tienen que ver si las observaciones se parecen más a los datos del SAC que era 5. Yo creo que sí, pero verifiquen. En fin,
Es como una publicitaria para que usen estos datos. Y creo que ya, eso era lo último. Bueno, muchas gracias.